Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a La Espada para Multicanal Radio. Esta tarde de martes tenemos aquí a nuestra compañera y psicóloga de cabecera, Carmen Cobo. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. ¿No? Como siempre, tan guapa, tan radiante. Vengo, como decía, un poco hoy atropellada. Primaveral en todo primaveral, caso. Primaveral. Pues primaveral y con un tema muy de actualidad. Ha sido un bombazo, una serie, la serie de adolescencia, un fenómeno social de Netflix. Pero vamos a hablar de esa serie que es muy interesante desde el punto de vista de la psicología, que este es el tema. Sí, da para mucho. Es La Espada Psicología, como sabéis, este programa. Y también vamos a hablar de algo que es todavía mucho más impactante e inquietante, que son los célibes involuntarios, los incels. Pero no vamos a empezar antes de deciros que, por favor, activad la campanita de las notificaciones, suscribiros a nuestro canal y los que queréis contenidos exclusivos y censurados los vais a tener en la caja de descripciones en el enlace de Patreon. Por una mínima cantidad podéis acceder a todo ello sin ningún tipo de censura y problema. Así que ya sin más preámbulos, pues vamos a hablar de esta serie que ha gustado mucho y que tiene mucha trascendencia y mucha importancia para ver cómo por dónde va ahora mismo el tema, la adolescencia, los jóvenes en los institutos, porque más bien es un joven adolescente, ¿no? También los hombres. Y también los hombres. También los hombres. Sí. Es un hombre el protagonista. Bueno, entonces resumes tú un poco la... Bueno, la serie la serie habla un poco, de yo creo que la han visto, pero... Un adolescente de 13 años que es detenido, bueno, se comete un crimen de una jovencita también, una compañera de la misma escuela donde va él, y se ve como, bueno, le detienen, ¿no? Y en la serie habla de todo el proceso, porque claro, él niega que lo ha hecho. Y es todo el proceso, los interrogatorios, también se ve las relaciones que hay entre qué le puede haber llevado a hacerlo, ¿no? El tema es cómo puede un chico de 13 años llegar a matar a una compañera de clase. Claro. Y cómo puede llegar a hacer eso. Y se ve muy bien en la serie qué causas, qué lo motiva, qué lo provoca ese. Sí, está ese todo de una manera muy exagerada, porque la cuestión también es cómo puede ser una familia que es... Parece normal, una familia normal. Un padre, una madre de trabajadores, una hermana, también una hermana mayor, un chaval que aparentemente normal, pero ¿cómo puede suceder? Yo creo que también la serie lo que ha querido transmitir es esa parte inconsciente que hablamos, ¿no? En la serie se comete el delito, pero a nivel inconsciente está en muchas personas. O sea, se pasa la barrera un poco a lo mejor de lo real, pero habría que poner todo, porque el inconsciente de todas maneras forma parte de las personas. Entonces, en esta serie sí se plantean, hay muchos planteamientos, desde el sufrimiento psíquico juvenil, también se cuestionan las instituciones, como las instituciones, el sostén que le da a la adolescencia, cómo están desbordados y no tienen suficientes no quiero decir herramientas, sino recursos psicológicos para poder sostener todo el sufrimiento psíquico o todos los desbordes de un adolescente. O sea, es que lo del sufrimiento que dices es muy importante. Es muy importante, porque fíjate cómo pasa desapercibido el sufrimiento. O sea, es un adolescente, puede ser conflictivo, bueno, o no, o se mete en su cuarto y no da problema porque está en su cuarto, aparentemente no hay un grave, pero a lo mejor ese chico... Y eso es lo que te hace pensar, ¿no? Y plantearte, ese chico, tu hijo, en realidad está sufriendo. Sí, y en realidad tiene un montón de problemas, porque aquí lo que falla, está claro, es la comunicación. Es la comunicación. Es fundamental y claro. Es que falla totalmente. Sí. El aislamiento, la presión social, también hay bullying, hay ansiedad, la sexualidad. O sea que hay un montón de temas que, claro, está todo como muy concentrado en 4 capítulos, daría para mucho más, pero yo me quedo mucho con el sufrimiento psíquico oculto. Por eso quiero decir que muchas veces un sufrimiento psíquico, tenemos la idea de que el sufrimiento psíquico está asociado a depresión, a gente que está como un poco más retraída, pero la violencia o que se nota, también es un sufrimiento psíquico. Claro, muchas veces no se nota. En la depresión no es lo mismo en los niños y en los adolescentes, no se manifiesta de la misma manera, como hemos dicho en otras ocasiones, que en los adultos. Entonces, aquí hay un sufrimiento psíquico que está relacionado
con el tema del que vamos a hablar, que es el movimiento Incel, ¿no? El movimiento Incel. El movimiento Incel, asociado al 80-20. Sí, la proporción. Esa, la proporción 80-20. Yo creo que como de toda la serie se ha hablado mucho, si nos da tiempo al final podemos hablar, pero creo que se ha hablado poco de este movimiento y del ratio 80-20. Y que es muy importante. Es muy importante. El movimiento Incel... que está yo creo que afortunadamente no está muy extendido, que se sepa, pero está en las redes. Y en este chico, en uno de los capítulos, no sale al principio, pero sale en el transcurso de los capítulos. Creo que es la amiga de la víctima la que habla de este movimiento, entonces es como algo nuevo. Incel significa involuntary celibate, o sea, un celibato involuntario impuesto a los hombres. O que se vive. Que se vive. Que se vive como impuesto. Sí, que se vive como impuesto. O sea, vamos a ver, que no pueden tener relaciones sexuales. Que no pueden acceder, que no pueden acceder. Que afirman no poder mantener relaciones o afectivas pese a desearlo. Sí, que no pueden. Sí. No pueden, pero causada también por otros hombres. Entonces ahí es donde se conecta con el 80-20, que dice que las mujeres... de toda la proporción, hablan como en porcentajes, que eso también vamos a hablarlo, que es como si fuera todo una economía, ¿no? Los hombres están en un mercado económico, que todas las mujeres se centran en tener relaciones tanto íntimas como de pareja con un 20% de la población de hombres, que son pues los que son más atractivos, los que se les considera más inteligente, con lo cual el resto, el 80%, es el que está como en desventaja. Ya, que no se comen una rosca. Que no se come una rosca, cosa que en la adolescencia se ve de una manera como muy reduccionista y de por vida. Entonces ahí está una realidad, ¿no? Cuando uno puede en un momento dado, en una época de tu vida, pues tu cuerpo no es el que tú deseas, porque hay crecimiento en la adolescencia, que unos se desarrollan antes, a los 13 años, 14, y otros no llegan hasta los 19. Entonces lo ven como algo que va a ser como que para siempre y como que nunca voy a poder estar con una mujer. Entonces es una idea muy reduccionista. Y luego también con un aislamiento. Entonces estos chavales que tienen ese sentimiento... entran en las redes y es donde está este movimiento Incel. O sea, se unen. Se unen. O sea, les unen se cosas une el drama, no se unen buenas, en su drama, en un problema. Drama, además, apocalíptico, en donde además entran como en un no solución, y entonces ahí entra la violencia y entra la venganza. Sí, contra las mujeres. Culpan a las mujeres por estar en esa situación en las que ellos están. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque aquí lo que falta es un principio de realidad. Claro, o sea, por si supuesto. Tú vas a tu padre o a tu madre, oye, mira, que me pasa esto y no voy a poder... Mira, hijo, esto no es así, cuando yo era joven me pasaba lo mismo, o tú te crees, pero luego siempre va a haber alguien para alguien. Para un descosido. Claro, no todo es lo físico. Llega Claro. un momento que lo físico no es lo más importante para una mujer. Se elimina también todos los otros valores, ¿no? Se eliminan valores como pueden ser las habilidades sociales que pueda tener un hombre. Los afectos, el papel de la autopercepción. O sea, hay muchas características del hombre que ese adolescente no tiene en cuenta basándose solo en el físico. Como que todos los hombres, por su condición física o por su manera de ser en ese momento dado, en esa época, son más poderosos y se van a llevar a todas las mujeres. Es totalmente una realidad y una fantasía. Entonces, los adultos ahí tampoco están. O sea, no hay una predisposición del adulto a que el adolescente pueda hablar con ellos. Y aquí entra el contexto social. ¿Qué pasa? Que se ven a padres que están desbordados. Si ves los padres de esta serie, pues sí, son unos padres que están, pero están con sus el padre que no para de trabajar, pues la economía de la casa, la hermana que también está con su historia, la madre. Si además a toda esta familia se unen la familia extensa, pues a lo mejor padres enfermos, que hemos hablado a veces también de gente, padres que tienen padres enfermos y dejan un poco de lado a los adolescentes. Entonces, todo este contexto social que hay actualmente, pues no favorece el que haya una comunicación.
Porque muchas veces un niño, siendo niño, puede tener comunicación con los padres, pero llega un momento que se cree que los padres no van a entenderle. O incluso puede haber vergüenza, puede haber miedo a ver qué van a decirle. Entonces se corta totalmente lo que es el diálogo entre padres e hijos. ¿Y dónde recurren? En cuanto hay un amigo que está en la misma situación, se unen y ya si encima están las redes de por medio, pues ya está liada. Bueno, claro, es que esto, Claro. las redes, internet, todo esto lo que hace es amplificar pues lo bueno, pero también lo malo, ¿no? Claro. Le da alas, le da fuerza porque se unen en los chats y bueno, pues ahí todos vuelcan sus frustraciones, esa alteración del juicio racional, ¿no? Pues la vuelcan ahí, todos están dentro de esa misma, digamos, locura, ¿no? Es un delirio. Es un delirio. Es Entonces un están en la delirio. locura instalados y se retroalimentan entre ellos porque están en el mismo chat y están descargando el odio, la venganza, el rencor, todo eso lo están potenciando precisamente porque están en el chat, que es lo que hacen las redes sociales. Y además amplificar. ampliando y de una manera muy exagerada el odio a las mujeres. Totalmente. Ellos es una proyección. Y la envidia. Es una proyección. Del 20% de hombres que sí. Claro, entonces aquí funciona el mecanismo de defensa de la proyección. Sí, en lugar de hacer una introspección, ¿no? Que todavía no tienen esa capacidad de introspección que con un adulto sí que la tendrían, es decir, bueno, a ver qué me está pasando. Esto es normal, el poder un poco pensar con un criterio de realidad. Entonces, lo que hacen es que se proyectan, las culpables de todo mi mal son las mujeres y todos estos hombres que son que tienen supercuerpos, porque es mucho centrado en lo físico, no piensan en la manera de hablar, en que puedan tener afectos, en lo bueno que puede tener un adolescente, que todos tienen un don. Eso totalmente lo aparcan porque están en la parte física, ¿no? Están únicamente en el tema del cuerpo, la importancia del cuerpo. Y ellos piensan que si no tienes el cuerpo adecuado, pues no vas a ser amado. Según lo estoy hablando, yo he tenido un paciente, no está en el movimiento Incel, pero sí que ha pasado por ese proceso de cuando llegó a los 13, 14 años. Él tenía siempre panda, súper sociable, con amigos. Pues era una persona que desarrolló muy tarde. Entonces los amigos no le llamaban. Dejaron de llamarle, lo típico que estás en cuarto de la ESA, que empiezan a las fiestas a chulear, y entonces grandes amigos dejaron de llamarle. Y él cada vez tenía más complejo de cuerpo. De hecho, cuando empezó tenía 18 años, ya tenía una altura considerable, seguía viéndose como aquel niño reflejado con los 13 años que todavía no tenía ese cuerpo. Además, incluso cambió su forma de vestir, como con cosas amplias para que no se vieran. Entonces, en esa etapa es verdad que el cuerpo es muy importante para ellos. Y hay muchas diferencias. Es que en los hombres algunos que tienen barba con 13 años, que están ya con altura, que tienen músculos, y otros que tienen el cuerpo de un niño. Entonces, es un hecho que es real. Por eso es la importancia, como siempre hablamos, de unos padres, sobre todo de un padre, que le ponga en la realidad de esto va a pasar, esto no es un proceso, ya verás, mira, o fotos mías, mira, yo era así, luego mira cómo soy, claro, mira, yo era igual, me salía pelusilla, ¿no? Ponerlo un poco en esa, porque muchas veces los hijos no piensan a sus padres cuando eran jóvenes o cuando eran adolescentes, ¿no? Los ven como que ya son adultos y no piensan en que ellos también han pasado por esa fase de la adolescencia. Por lo tanto, es muy importante darles este criterio de realidad. ¿Qué pasa con todo esto? Que no creo que sea algo solo de la adolescencia, sino que muchas veces viene ya de un vacío psíquico de épocas anteriores. Bueno, aquí son heridas. Claro, son heridas que se han ido acumulando. El bullying también, a veces un bullying anterior ya hace que uno se vea de una manera distinta, que no tenga esa autoestima que se dice tanto, de poder valerse, de poder hablar. Y entonces hay como una mezcla de dos emociones o de dos sentimientos. Uno es esa autoestima baja y por otro lado está la necesidad de un narcisismo, ¿no? De un narcisismo que es un poco, claro, es un narcisismo, es gente, pero es un narcisismo que es muy vulnerable, ¿no? Que no está totalmente, no es un narcisismo sano. Por un lado están con esa herida y por otro lado quieren hacerse notar y hacerse querer. Y el meterse en estos grupos también es no aceptar
la imperfección o la frustración. Saber que en un momento dado de tu vida a ti te van a rechazar, a todos nos han rechazado. Es aceptar que porque alguien te rechace no es algo definitivo y no es para convertirse en algo violento, es más bien para convertirlo en una experiencia de vida. Un aprendizaje. En un aprendizaje. Entonces lo están viviendo al unirse todos con esta mirada tan crítica, tan misógina, lo convierten en un fracaso como de por vida. En una herida muy alargada en el tiempo. Sí, ahí tienen una herida y yo creo que también ahí en estos chicos falla la masculinidad, o sea, el carecer de una figura de masculinidad, en el sentido de masculinidad como respeto a la mujer, ¿no? Porque la masculinidad tiene mucho de respetar a la mujer. Claro. Entonces ahí les falla el modelo de tener un padre o un modelo machote que respeta a las mujeres en ese proceso de socialización. O sea, algo pasa con el modelo de masculinidad que no lo tiene. Claro, pero es que no solo es el padre, porque llega un momento que el padre pierde peso en referente a la sociedad. ¿Y qué está pasando también en la sociedad? ¿No? Bueno, pero eso se debe a que la sociedad, en la figura paterna, está perdiendo toda la fuerza que pudiera tener en el pasado. O sea, ahora el padre es como algo mal visto, está mal visto incluso, ¿no? La figura es que paterna aquí como estas personas lo que están dando es la fuerza a la mujer. El poder lo tiene la mujer. Sí, es la mujer la que decide contigo sí, contigo es la mujer, no. Sí. Tú vales, tú no vales. La diosa madre, la diosa madre. Es la mujer la que está dando el poder. Nunca ha sido así. ¿No? La mujer sí que es verdad que bueno, siempre se ha dicho que la mujer elige. La mujer elige. Pero siempre hay, como has dicho al principio, siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay. Aquí es ya como de una manera absoluta. ¿Sabes? La mujer elige, pero lo están haciendo de una manera totalmente absoluta. Y además elige solo a unos pocos, como los privilegiados, los elegidos. Sí. Y entonces, eso que hace en esa pequeña herida que ya venían con esa herida, lo que hace es que se acentúa más. Si ya había un vacío o el padre tambaleaba, se juntamos frente a la madre. Todo, claro, si juntamos, es como quedarse muy apegado a la madre. Totalmente, que falla la figura paterna, que falla el padre. En cuanto a decir, mira, hijo, en esta vida te van a rechazar, pero no pasa nada. Llegará un momento, tú sigues, son experiencias, te van a decir que no, unas veces te van a decir que sí. Y la madre ya que se queda a un lado, no hay mi niño pobrecito que nadie le quiere, que qué va a ser de mi hijo que nadie le quiere. ¿No? Eso sería lo que diría una madre. No te preocupes, hijo, que que tú eres precioso. Y el padre dice, no, hijo, no. Tú, esta te la aguantas. ¿Es así? Pues te la tienes que aguantar. Sí. No todo el mundo te va a aceptar. Lo mismo que tú no tienes que aceptar. Y el amor condicional. O sea, quieres que te quieran, pues tú tienes que actuar de determinada manera. Eso se lo enseña el padre. Claro. Eso se lo enseña el padre, que tiene que actuar. No es que es algo que viene dado, sino que tú tienes que currártelo. El padre te ofrece el amor condicional, te pone condiciones y te transmite que en la vida las cosas hay que currárselas. Y tienes que frustrarte. Y a veces, aunque te curres estar con una chica y te puede decir que no. Te puede decir que no. Va a decir que pero no. Pero más probable conseguirla si tú... Claro, si tú te esfuerzas, no esperas que de por sí ella te va a querer o te va a mirar o te va a rechazar, sino que es algo que también depende de ti. O sea, porque ellos porque lo que he pensado es que ellos lo ponen mucho en el lado genético. O sea, dicen que es una cuestión genética. Estas personas creen que no es algo que viene por un problema emocional, un problema mental, que desde luego lo tienen los incels, sino que es algo que viene dado por los genes. Claro, no hay pensamiento. O sea, eso ya es algo. Lo que he investigado ni siquiera he pensado. O sea, no se cuestionan en ningún momento. Lo que hacen es proyectar. Ellos proyectan, los demás son los culpables y si no son los genes, ¿no? En ningún momento hacen un examen de conciencia de sí mismos que puede estar pasando mal, porque estamos hablando de un adolescente, pero sigue habiendo adultos jóvenes que siguen, que están en este movimiento, con lo cual un adolescente a lo mejor es más complicado, a no ser que el padre decida llevarle a terapia, hable con él, que tenga un poco examen de conciencia. Pero un adulto ya, que está un poco más evolucionado, podría hacer examen de conciencia. Se ha quedado en eso muy arcaico de que los culpables son los demás o los genes. Me ha venido dado y yo no he hecho nada, ¿no? A mí me ha venido dado y es mala suerte. Esto es genético. Tengo la mala suerte y es que les ha llevado... Ha habido muchos casos de violencia, incluso de caer en el asesinato. Sí.
Sí. Entonces, claro, piensan que, porque, como dices, no ven salida, piensan que esto es así, que les ha tocado, han tenido la mala suerte, les ha tocado la China, de que genéticamente ellos no están preparados para tener suerte, digamos, en el amor o en las relaciones con las mujeres. Y los padres, vale, están con los hijos, tienen pocas horas, los hijos llegan, estudian, pero lo que me sorprende es que en la escuela o en los institutos, como se refleja en la serie, sí que es verdad que es un barrio como más marginal, los profesores están como desbordados, es como, o sea, les ha venido esto y no saben por qué, ¿no? Además es un instituto donde no tienen respeto al profesor, ¿no? Se lo pasan por el forro prácticamente, se pelean, el profesor no hagas esto, pasan ampliamente, no tienen ningún tipo de autoridad los profesores. Trayéndolo a lo mejor a nuestro contexto, parece que algo pasa y luego lo que son los departamentos de orientación están desbordados. O sea, los colegios privados tienen departamentos de orientación, pero en los públicos es un orientador que va pasando por los colegios. Entonces, no pueden percibir todos estos casos, tanto de esta agresividad, como también pasa con ideas suicidas, que hay suicidios, como drogas, que son los que están, los adolescentes están 8 horas en el instituto. O sea, los profesores deberían tener todo tipo de herramientas o material o una formación para poder detectar. Ya hay algunos, yo participé en un libro que era Prevención en Salud Mental en las escuelas y publiqué, o sea, ayudé a formarlo y es un proyecto que lo que trata es de ir con todo este protocolo y ofrecerlo a los colegios y educar a los profesores para que detecten cuando hay depresión, cuando hay bullying, cuando hay ideas suicidas, cuando hay este tipo de agresividad, este tipo de redes. Pero claro, todo esto es un año casi de formación. Es implantarlo, primero presentarlo, implantarlo a los profesores, que todos reciban toda la formación y cómo detectar. Y también fomentar a los alumnos un lugar donde poder hablar cuando hay problemas. Pero claro, ahí están en tierra de nadie. En los institutos, los profesores desbordados. En casa, los padres igual. Entonces están como en un vacío, donde van a las redes, pensando que es como la salvación y bueno, decir, por lo menos hay gente que está igual que yo y van a ser un lugar donde voy a poder expresar mi frustración, pero no dan soluciones. O sea, lo único que hacen es alimentar esa frustración y esa agresividad, porque las mujeres en ningún momento es una red o un grupo donde dice, bueno, la solución es esta, en ningún momento hay soluciones. Yeah. Entonces, es como un bucle en el que no se sale. ¿Qué soluciones hay? Pues bueno, sería un poco... Pero se ha llegado a considerar terrorismo esto de los incels. Hombre, es que si se unen, si son agresivos, si están haciendo incriminación a otros hombres, y a otras mujeres, llegan a matar. Ha habido casos. De no sé en qué lugar lo vi, pero sí, claro, cuando uno ya se le va la cabeza totalmente, como sucede con este chaval que queda con la chica y al final pues la mata con un cuchillo y hay cámaras. Entonces el primero lo niega. El padre está con él ahí en la comisaría, él lo niega y entonces cuando salen las imágenes con la ropa que él llevaba, ahí es cuando se derrumba porque la verdad, o sea, los hechos son evidentes, ¿no? Entonces empieza toda la trama y los padres es como diciendo, no, mi hijo no puede ser, ¿no? Negaban, esto no puede ser, no es un error, es la negación, ¿no? Hasta que no ve las imágenes el padre totalmente se derrumba cuando ve realmente que es su hijo, ¿no? El momento en que dices, bueno, pues sí, y ya empieza a cuestionarse qué es lo que hemos hecho mal. Es ¿no? que algo ha ¿Qué fallado. Claro, qué es lo que hemos hecho mal, ¿no? Pero si nosotros yo voy a trabajar, está totalmente el chaval llegaba de clase y según llegaba automáticamente pues se ponía con el ordenador y ahí empezaba toda su historia y alimentar toda su agresividad, porque no era el calmar, era alimentarse más toda su agresividad. Estamos hablando de un chaval de 13 años. Las posibilidades que ocurra son más improbables que otros sucesos, pero puede ser. Por eso digo que si no es un asesinato
de una manera real, sí que está en el inconsciente. O sea, en el inconsciente sí que está el asesino inconsciente de querer liquidarse a las mujeres y a los hombres. Está en el inconsciente. Así, en potencia. Claro. Que llegue a pasar al acto, eso ya es otra cuestión. Claro, pero es que puede haber dos formas de pasar al acto, porque como es inconsciente es que lo haga otro o que lo haga contra sí mismo. ¿no? Claro. Que eso también, que es el suicidio. O el homicidio. Claro, o el homicidio, o me lo cargo, o ante tal impotencia, lo que hace es que da la vuelta y se vuelve contra sí mismo y entonces comete, al no poder con todo este sufrimiento, que es lo que hablamos antes, que al final es un gran sufrimiento para esa persona, porque es un vacío, es una falla en el psiquismo, es una falta de realidad, es una angustia que no puede procesar, y esto por eso digo que son vacíos que ya vienen, y esto ya es como lo último que colma el vaso, porque una persona que ha tenido un desarrollo más o menos integral, ante estos episodios dice, bueno, pues ya pasará, ¿no? Yo es una persona que no todos son incel, no todos los que están en ese 80% que no son elegidos son incel. No, muchos no Hay son algunos incels. que entonces tienen un poco de criterio o tienen hermanos o dicen, bueno, pues esto ya pasará, no me importa tanto el estar con una mujer. Y hablando de esto, también voy a lo que la hipersexualización que hay en el contexto, ¿no? Es como si no estás con una mujer, si no estás en una relación, no eres nadie. No eres nada. No eres nada. Eso entonces, se ve en la serie. Se ve en la serie que el chaval siente que si no es nada. Si le rechazan, no es nada. Si te rechaza una mujer, no eres nada. O si no estás en pareja, no eres nada. Con 13 años... tienes un grupo de pertenencia, tienes que estudiar, puedes hacer deportes, leer, o sea, hay un montón de actividades que un chaval que no esté en pareja no pasa nada. Pero como todo el contexto está tan hipersexualizado, cada vez las relaciones íntimas empiezan antes de una manera objetal, porque realmente también es todo, aquí se está hablando tanto de la mujer como el hombre como un mercadeo. Como la cosas. Mujer está cogiendo al hombre como algo de mercado, cuarto y mitad, el 20%, eso es cuarto y mitad, mercado, ¿no? mercado, es mercado, sí, totalmente. Y los hombres están asumiendo también todo esto como ellos están fuera de ese mercado. No todo en la adolescencia tiene que estar en una pareja, están las pandas, está el salir juntos, el ir al cine, el ponerse en el parque a comer pipas, a contar historias, incluso si me apuras a jugar a la botella, ¿vale? Es lo que se hacía, ¿no? Que era estas de consecuencia, todas estas cosas que hacíamos de jóvenes, que es muy divertido estar en panda, que te dabas el besito y ya está. Ahora no, ahora es como que si no estás en una relación no eres nadie, y es lo que ellos perciben. Porque dime tú, un celibato involuntario en un adolescente de 13, 14 años, ¿de qué estamos hablando? No sé, de una locura. Pero es que... una locura. Vamos, es que eso es, si nos ponemos ya en adultos, pero un adolescente que esté metido en una red de incel... Y creer que tiene derecho a tener... derecho a tener relaciones sexuales, ¿qué derecho tiene a tener relaciones? ¿Qué derecho si no tenemos ni los adultos? No tenemos ni derecho a tener. Tiene un cuerpo todavía van a para tener los adolescentes. Sensaciones. Claro, no pero es que el adulto cuerpo. tampoco tiene derecho. El adulto las tiene o no las tiene. También tiene que darse unas circunstancias. Pareja, claro, tienen que darse unas circunstancias para tenerlas, pero no es un derecho, como el derecho a respirar o no sé, porque lo viven como si fuera un derecho. Sí, un derecho y una obligación también. A veces un derecho y también como tengo que estar con alguien, es que si no, no soy nadie. Y aquí vuelvo un poco, si nos vamos a la teoría del apego y a lo vincular, ¿qué necesidad tienes tan imperiosa de tener que estar con alguien como para que te complete algo que te está faltando, ¿no? Entonces, son personas muy carenciadas, ¿sabes? Claro, eso es, tienen unas carencias afectivas enormes. De la teoría del apego hay una carencia bastante. Es un apego, lo que diría Bowlby, esto es un tipo de apego inseguro. Totalmente. Es totalmente inseguro. ¿Quién es el que completa el apego? Volvemos a lo mismo. La madre, por una parte, pero el padre completa la otra parte. El padre sigue el camino. Padre. Empieza la madre y lo sigue el padre. Entonces ahí para mí fallan los dos. La madre y el padre. Entonces, ¿qué hay? ¿Terrorismo? No. Problemas emocionales, heridas con papá y mamá, eso es lo que hay, no terrorismo. Sí. Porque lo querían plantear en Gran Bretaña, creo que era como terrorismo.
Porque había habido varios casos de asesinatos. Claro, es que la serie es y británica. Asesinos en serie. La serie es británica y concretamente el que hace de padre es el que tuvo la idea. Por lo visto estaba leyendo un periódico pues, en su casa, entonces vio un caso de estos, Claro. y entonces ahí es cuando se le ocurrió decir, ¿pero qué está pasando aquí con los adolescentes nuestros, ¿no? Algo está fallando. Entonces ahí contactó con el director y crearon la trama de la serie. Pero todo fue a raíz de una noticia del periódico, o sea, que está basado en hechos reales. Por supuesto, está muy concentrada y se ha querido meter toda la problemática adolescente en una misma familia, en una misma población, pero es algo que sí. Lo mismo que los apuñalamientos. En Gran Bretaña es muy frecuente ya los apuñalamientos entre chavales. Lo mismo que en Estados Unidos son los tiroteos. Es muy usual que casi todas las semanas en los periódicos hay algún apuñalamiento. ¡Qué barbaridad! Es muy Están usual. muy violentos los chicos. Está muy violento. Entonces no tienen ese control, esa ley que hemos hablado, esos principios, esa moral y esa ética. Porque sí que es verdad que la familia que ponen es estructurada, de alguna manera, pero las estadísticas dicen que todos estos casos también suelen ser en familias desestructuradas. Exactamente. No es una familia estructurada, porque realmente si tú ves la serie, la madre trabaja, el padre también, lo que pasa es que lo han querido poner de esa manera, pero no es lo usual. Normalmente estos son chavales de familias desestructuradas. Me parece que sí, claro, que sí. Claro. Pero bueno, que hay muchas familias desestructuradas a día de hoy en todos los rangos sociales, porque es muy usual el divorcio, es muy usual, que lo hemos hablado, pues en momentos de adolescencia, padres separados que a lo mejor están con otras parejas que ya creen que sus hijos pueden estar solos o que funcionan solos y precisamente es el momento, no hay que darles de comer, no hay que vestirles, pero es donde más hay que estar. Entonces los dejan, yo lo sé, a veces por conocidos, que nos vamos a una fiesta en casa de tal. ¿Cómo que te vas a una fiesta? Y sus padres, no, es que se han ido a esquiar porque viven con la... No están, entonces se van un fin de semana y dejan a los chavales adolescentes con 13, 14 años solos, aprovechan, claro, para hacer la fiesta, pero están solos, chavales que necesitan un sostén, necesitan a qué hora vienes, a qué hora vas, con quién vas a estar, qué vas a beber, y eso sí que es una problema, eso es real, eso es mucho más real o sea, esto es, pero es de una manera más mínima que estas ausencias de padres protectores, de padres que son el sostén. A estos niños les falta también ese sostén. No el sostén materno, que tuvo una función, sino ya el sostén social, el sostén de lo que es la realidad de la vida, lo que hemos hablado, de que te vas a frustrar, la vida no es como tú crees, hay que currárselo, hace falta esfuerzo, hay que tener amigos, amigos que tengan distintos criterios, que te digan esto sí o esto no. La sociedad, lo exogámico también funciona para eso, ¿no? Cuando uno piensa que esto es verde, esto es verde, esto es verde, un buen amigo te dice, mira, no, claro. A ver, que esto no es verde, claro, Pepe, que esto es marrón, pero no que es verde, no, estás equivocado. Pero es que en mi casa es verde, no, pues en tu casa estáis todos equivocados. Yo te digo, esto es marrón, a ver, vamos a preguntar a la sociedad, no, esto es marrón. Claro. ¿No? La exogamia sirve para eso también, para sacarte de la crianza de lo endogámico, donde te crees que la verdad absoluta es lo que has vivido en casa, y la exogamia, los amigos y una buena sociedad te aporta también cosas buenas. No vamos a pensar que todo lo que aporta la sociedad es estos grupos, ¿no? Que es como Dios los crió y se juntan, obviamente. Están todos con la misma delirio, pero una buena sociedad es la que te aporta un criterio de realidad. ¿Qué pasa? Que la sociedad pues también está con sus problemáticas, está con sus cuestiones tanto económicas, familiares, de enfermedades. Entonces, yo lo que veo en general es que el adolescente está muy abandonado. Muy abandonado. El niño, como está en casa, pues bueno, está como un refugio, se le da la comida, se le escucha, se puede jugar con él, pero el adolescente que ya sale a la calle, primero se cree que todos los amigos también son fantásticos, o que también lo que dicen estos amigos es que va a misa, y les falta esa parte de la sociedad adulta que está representada por los padres y por los profesores para que les den ese criterio de realidad. De esta manera los profesores bastante tienen con enseñar
Y es que no pueden. Yo trato con muchos profesores y es que no pueden. Se encuentran además unos desmadres de niños que no tienen ningún respeto por la autoridad, que no tienen el más mínimo interés por el estudio o el aprendizaje, que así vienen de casa. Claro, entonces no pueden hacer nada. Los profesores no pueden hacer nada. Pero si es que los padres a veces critican a los profesores. No les dan autoridad, al contrario, se la han quitado. Que a mi hijo le vas a suspender, pero ¿cómo que vas a suspender? Mi hijo lo hace fenomenal. ¿Qué estás haciendo? Lo que estábamos diciendo, lo contrario de que en la vida te tienes que esforzar. Si tú te esfuerzas, vas a conseguir lo que quieres. Si tú hablas bien y tratas bien a una mujer, es muy probable que esa mujer quiera hablar contigo. Pero si es, no, tú tienes que querer a mi hijo porque mi hijo es fantástico. Pues no, eso mismo pasa, y me viene a la cabeza lo que actualmente pasa también en los partidos de fútbol, ¿no? Que son, no sé si estás al tanto, ¿De qué? De los partidos de fútbol de los adolescentes. ¿Qué pasa con ellos? No, eso es terrible. Padres metiéndose con los árbitros, eso sí, con los entrenadores, lesionándoles. O sea, hay un montón de anuncios que si ya desde en una cosa que ¿Pero eso dónde pasa? ¿Aquí en Madrid? Esto pasa en Madrid, esto pasa en cualquier... Los padres agreden a los... Agreden. Padres y madres. ¿Y qué queremos? Padres y madres. Y te puedo hablar en cualquier barrio de Madrid. ¿Y qué queremos? En cualquier barrio, de pobres, de ricos, de medianos y de... Y si esos chicos un día cogen un cuchillo, se lo clavan a los hijos, pues es que es vaya ejemplo. Si es que con el ejemplo se transmite todo, lo bueno y lo malo. 6 años. Entonces, si tú no estás transmitiendo el compañerismo, no estás transmitiendo el que a veces vas a perder, que el respeto, el respeto, las normas, hay unas normas que, mira, si es penalti, es penalti, o sea, que no, árbitro, que estás con... Bueno, unas cosas que dicen los árbitros, si a mi hijo no le toques, porque tan malo es el no hablar como pensar que tu hijo es fantástico y que tu hijo es maravilloso y que se merece que le ponga una alfombra roja allá por donde pisa. Es exactamente igual. El Your Majesty Your Baby es igual de perjudicial para un hijo, pensando que tú vas a tener todo lo que quieres, tú vas a ser un gran futbolista, el profesor te va a poner buenas notas. Es igual de grave para un hijo. Y esto está ocurriendo en los partidos. Si esto lo ves en un partido de fútbol, que parece que eso es... no voy a decir la guerra, pero es de primitivos, ¿qué valores están transmitiendo a los adolescentes? ¿En qué queremos darles? ¿Qué futuro les estamos dando? No tienen ni normas, ni el saber que vas a perder, la frustración, el trabajo en equipo, las relaciones de pareja, el respeto, la moral, la ética, o sea, se está perdiendo totalmente todo. Uh-huh. ¿Qué más podemos hablar de este movimiento? Es un movimiento que lleva muchos años ya, desde los 90, ¿no? Sí, yo tenía por aquí no sé quién fue. Yo no sé mujer. Si en España... Fue creado por una mujer canadiense. Sí, fue creado por una mujer canadiense. Para describir su experiencia. Claro, porque en un momento era un término neutro, no estaba asociado a los hombres. Luego ya se asoció a los hombres, que además eran hombres, lo que hemos dicho, fatalistas, ¿no? Que veían todo como una manera muy, muy dramática. Pero sí, fue creado por una mujer. Como destino, como destino. Sí, por eso fatalismo como genético. Sí, el destino. Que les ha tocado la inferioridad, una inferioridad genética. Sí, eso. Que unos son superiores y otros son inferiores. Uh-huh. Y una lotería, la lotería genética también, que les ha tocado a ellos la lotería, la china. Claro, ahora lo que dices tú, lo de las masculinidades, yo creo que también podríamos abordarlo un poco por esto de eso, de la rivalidad con los otros, ¿no? La comparación. Esto es muy edípico. Es muy edípico. Los celos, la envidia, la rivalidad. Aquí hay un síndrome edípico como la copa de un pino. Sí. Es lo que les une, ¿no? Al final, ¿eh? La venganza. Sí. Porque papá se ha quedado con mamá. Con mamá. Él es superior y yo soy el rechazado y el excluido. Claro. Entonces, ahora me voy a vengar y voy a matar a mamá. Claro. A mamá, que es mala y que me tendría que haber elegido a mí. Claro, por eso es la proyección. Es eso lo que tienen. Es la proyección. Síndrome edípico. Claro. Están viviendo en un síndrome edípico. Entonces volvemos a lo mismo,
que el padre no ha hecho su función de decir no. De separador. De separador. De separador. De separador, no. Búscate a otra. Búscate a otra. Búscate a otra. Pero con la cabeza ordenada. Búscate otra con la cabeza ordenada. Esta te va a decir que no y a y mamá contar, yo llegué primero. Yo llegué primero. Claro. O sea, eso lo niegan. Niegan que papá llegó primero y papá la vio y que primero. otro va a llegar primero. Pero eso se ve mucho en los pacientes, ¿eh? Bueno, que hay que decírselo. Que papá lo vio primero. Claro. Hay que decírselo. Pero bien mayores, ¿eh? Y si ya pero con, bien mayores, con barba. La realidad. Y fíjate lo que dices, que probablemente en algunas, bueno, no quiero decir la palabra, el matar a la madre también, sí, para quedarte también tú con el padre. Bueno, por favor, la horda. Claro. Que Entonces aquí se mueven muchas, esto es la horda. muchas emociones. En realidad, estas chats donde se acumulan tantas personas con ese mismo problema edípico, es la horda. Es la horda freudiana. Es la horda que se unen para acabar con el padre, el tótem, Sí. con el tótem. Con el tótem. Esta es una reedición de la teoría freudiana que además es que lo demuestra que tenía toda la razón. Es lo que decir, es que muta, da igual que con las redes, Claro, que claro, al final claro. está vigente Sí. constantemente. Sí, está sí, vigente. se va reeditando y se va El- cambiando de aspecto con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero sigue siendo la horda. La horda Sigue siendo la sigue horda. estando eso, sigue estando lo caínico también, ¿no? De cargarse Totalmente, al otro. totalmente. Sigue estando el... Cainitas, son cainitas. claro, Son cainitas. son asesinos, por eso que Son en asesinos. la serie lo materializan el asesinato, pero realmente han matado a la niña, pero podía haber matado también al hombre que estaba con la chica perfectamente. Al final son asesinos en potencias por la frustración. La violencia viene de una frustración, de una falla psíquica y de una falta de estructura. Y todo esto, como hemos hablado en otras cápsulas, se cuece en los primeros 5 años de vida. Exactamente. El asesino en Exactamente. potencia o el psicópata, porque Sí. se cuece en los primeros 5 años de vida. Entonces, es muy importante la estructura, hacer todo el proceso familiar Querida, es muy importante la cultura psicoanalítica. Es muy importante la cultura psicoanalítica. Si la población tuviera cultura psicoanalítica, no existiría los asesinatos debidos al cainismo y a la horda contra el padre y contra la madre. No existiría. Pero claro, no, que falta en nuestra sociedad y bueno, nosotros estamos empeñados. Nosotras aquí, pobrecitas, somos 2 gotitas en medio de un inmenso océano, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto se lanza al viento de Internet y ahí se queda, ¿no? Estamos empeñadas en transmitir cultura psicoanalítica, utilizando fenómenos sociales, que lo llaman fenómenos sociales, se le hacen muchos estudios y tal, pero vamos, hemos llegado al meollo. O sea, al centro. Al centro, claro. Al epicentro. Porque para preparar esta cápsula yo he leído muchas cosas en internet, he escuchado también psicólogos, pero no llegaban al epicentro, que es lo que acabamos de decir Carmen Cobo y yo. El epicentro de los incels y de lo que habla la película, esta serie de adolescencia, es justamente eso. El síndrome edípico y la rivalidad, los celos, la envidia, la destrucción del tótem por la horda de... Que no es de ahora. Que no es de ahora. Antes de Cristo. Exactamente. Esto es de antes de Cristo, claro. no es de ahora. De los albores de la humanidad. Sí. Y ahí sigue, en nuestra filogenia, está dentro de nosotros y actúa de una manera o de otra. Hay personas que tienen la suerte de que reciben una educación más o menos civilizada, ¿no? Pero luego hay una parte de la población que son totalmente salvajes e incivilizados. Y encima se unen en las redes sociales y esto potencia lo más salvaje, lo más primitivo que tienen los seres humanos. La horda prehistórica, ¿no? La horda prehistórica. Esto es prehistoria. Esto es prehistoria. En redes, pero es lo mismo. Es la horda prehistórica. Lo incestuoso existía, por eso se tenía que salir y por eso ya estaban en algunas tribus la prohibición, ¿no? Sí. De no casarse, claro, se prohibía el incesto. Dentro de la familia, porque para evitar hay esto. Problemas genéticos tipo hemofilia, sino que hay problemas psíquicos. Claro. Y entonces, si el inconsciente sigue funcionando con ese incesto emocional,
estás mal psíquicamente, no estás sano. ¿Qué pasa con nuestra sociedad que está potenciando la vuelta a la horda? Eso es lo que, al final, la conclusión es esa. ¿Qué pasa con esta sociedad, con esta forma de educar, con esta cultura que nos está llevando de nuevo porque hemos pasado a lo mejor muchas décadas o incluso siglos pero ahora estamos volviendo mucho a la horda, ¿no? Y se ven en pequeños niños jóvenes, o sea, adolescentes, niños que están reeditando y reviviendo estos impulsos homicidas primitivos, ¿no? Prehistóricos. Bueno, lo hemos hablado muchas veces porque se ha querido defenestrar la función del padre, la ley. Sí. Derribar al padre, pero en todos los sentidos, o sea, psicológicos, religiosos, culturales, en el arte, o sea, se ha querido derribar al padre en las películas, en todos los lugares. En todas partes. Es un lavado de cerebro. Es un lavado de cerebro contra el padre. Y va a pasar factura. Ya lo está haciendo. La finalidad, más o menos la podemos intuir, ¿no? Pero está pasando factura, ¿no? Porque si tanto perturbación psíquica no abarcamos los psicólogos, entonces la única manera es una medicación. Y cuando hay una medicación ya no hay pensamiento. Entonces, si no hay pensamiento, puedes manipular. Podemos hablar un día de la medicación, porque ahora mismo hay también psiquiatras y tal que están en contra totalmente de la medicación. Todo tiene, a veces de los fármacos. Es necesario, a veces sí, pero no de la manera tan exagerada que se está medicando. A veces es puntual, para estabilizar a una persona. Puntualmente, oye, para que pueda pensar mejor, para que se le baje un poco la ansiedad o la depresión, puntualmente, pero mientras haces terapia y a veces, oye, mira, ¿qué te parece ya si vas y que se vaya reduciendo? Y ellos mismos ven que no es todo algo químico, es que se está poniendo todo en el cuerpo. Sí. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está la psique? ¿Dónde están nuestras emociones? Es como si solo somos cuerpo, química, cuerpo y no tenemos nada más. Pero hay mucho más. Entonces, toda esta medicación anula el pensamiento, anula el criterio, y si tú no tienes criterio, no tienes pensamiento, eres muy fácil de manipular. Es como llevar a una sociedad un poco robotizada. A mí me parece un poco... Yo creo que me quedo con la horda. Me quedo con la horda prehistórica. Ha sido una estupenda cápsula. Yo me lo he pasado muy bien. Sí. Hemos llegado a algo muy... Bueno, esto solo lo vais a oír aquí, en Multicanal Radio. No lo vais a oír en otro sitio. Es la pura verdad. Es la pura verdad. No puedo decir nada más que muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias a ti. Como siempre, nos has ilustrado sobre un tema que es muy importante, que nos afecta, que cada vez nos va a afectar más, la violencia en la juventud, de dónde viene, y llegar a las causas. Y no tenemos nada más que deciros que nos ha encantado que estéis ahí, que nos escuchéis, que esperamos traeros muchos más contenidos la próxima semana, lo cual va a ser una sorpresa porque no tengo ni idea de qué vamos a hablar. No tengo ni remota idea. Y nada más, y que paséis una feliz semana, que esto que habéis escuchado os sirva para vuestra vida, y un abrazo muy grande hasta el martes próximo a las 5 de la tarde aquí en Multicanal Radio.